Entonces comenzamos, 1 Timoteo 3:15, ahí nos quedamos. Bueno, estábamos hablando de que Pablo conocía muy bien las posiciones y tentaciones de comprometer y abandonar la verdad. Estamos dando ejemplos de que no podemos comprometer la verdad nosotros. Sus cartas a Timoteo, que estaba sirviendo como pastor de la iglesia de Éfeso, estaban siempre llenas de exhortaciones. Pablo establece la misión de la iglesia, que somos columna y baluarte de la verdad. Y Pablo tomó prestada esa imagen de las columnas del templo de Diana, porque Diana tenía sus columnas, y del mismo modo que esos pilares aguantaban el enorme tejado del templo, la iglesia es el fundamento y la columna que debe sostener la verdad, con tus palabras y con tus hechos, no nada más de puras palabras. Así como el fundamento o los pilares del templo de Diana eran un testimonio del error de la falsa religión pagana, la iglesia ha de ser un testimonio de la verdad de Dios. Esa es la misión de la iglesia del mundo. Por eso es que estamos aquí. Toda la iglesia tiene la solemne responsabilidad. Tenemos que mantener con firmeza la verdad de la palabra de Dios. Y tenemos que hablar y sostener en nuestra vida, por decirlo de esa manera. Y la iglesia no inventa la verdad. No la inventamos ni la alteramos. Solo, y si la hacemos, pues va a venir el juicio o la disciplina de Dios. Entonces Dios ha confiado a la iglesia la mayordomía de las escrituras, y entonces nuestro deber como iglesia es mantener y preservar la palabra como la posesión más preciosa sobre la tierra. Con esto entendemos que las iglesias que alteran, o los cristianos que alteramos o falseamos o menospreciamos la palabra o la abandonamos, destruimos nuestra única razón de existir. Entonces, y vamos a experimentar la impotencia y el juicio divino tarde que temprano. Ahora, ¿cómo preservar la verdad? Nos podría llegar esa pregunta. Aunque mantener la palabra de Dios es la responsabilidad colectiva de todos nosotros como iglesia, eso no puede ocurrir a menos que cada creyente individualmente nos consagremos al deber de proteger y de cuidar y de obedecer la palabra de Dios. Número 1, vamos a creerla. Estamos hablando de cómo preservamos la verdad. Primero tenemos que creerla. Hechos 24:14. Acá decídmelo. Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios, leyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ajá. Bueno, ahí dice, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Aquí vemos cómo Pablo le dio el testimonio de Félix, que era el gobernador romano de Judea. Su creencia en la palabra de Dios se extendía en el Nuevo Testamento. Y a los corintios vamos a ver cómo les dijo. Segunda de Corintios 4:13. Segunda de Corintios 4:13. Léelo. Segunda de Corintios 4:13, por favorcito. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ok, si puedes leer, me avisas para la segunda cita, Ivonne. La segunda que sigue ahí, ¿cuál es? Juan 5:24. Juan 5:24, pero ahorita que te diga lo lees.
Entonces aquí vemos que las muchas exhortaciones a oír la palabra también se refiere a oír con fe. Ahí vemos Juan 5:24. Vamos a ver cómo lo dice ahí Jesús. O Juan 5:24. Jesús está hablando ahí. Me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Bueno, estamos hablando que las exhortaciones, el escuchar la palabra de Dios, se refiere a que escuches con fe. No solamente oír y entre por un oído y salga por el otro, sino que escuches con fe. Tú y yo no podemos mantener la palabra si no la oyemos. Primero, y si no la creemos. No vamos a preservar esa verdad. Número 2, tenemos que memorizarla. Memorizarla. Y ahí vamos a ver lo que dice el salmista, que cuando dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guardar, memorizar, recordar. ¿Para qué? Para obedecer. Esa es la única manera para no pecar, guardar, memorizar. Entonces no basta solamente con oír la palabra, hay que guardarla en tu memoria también. Y va a ocurrir cuando la guardamos y la recordamos, va a ocurrir lo que dice Primera de Pedro 3:15. Acá me lo leen, Primera de Pedro 3:15. Una cita y una cita vamos a ir ahorita. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ok, entonces tenemos que guardarla. Y así solamente estaremos preparados para defender la palabra de Dios ante todos aquellos que demanden la razón de nuestra esperanza, o sea, de nuestra fe. Y eso es muy importante porque cada mentira es indeterminante. No podremos hacer eso. Entonces, entendiendo eso, con eso podemos guardar la palabra, oírla, memorizarla, pero también vimos meditarla. Número 3, meditarla. Vamos a ver cómo dice Josué 1:8. Josué 1:8. Tenemos que meditar la palabra de Dios. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres prosperar tu camino y quieres que todo te salga bien? Nunca se aparte de tu boca la palabra de Dios. Y ahí dice, de día y de noche. De día y de noche. Porque a veces decimos, no, pero yo nada más puedo, no tengo tiempo. De día y de noche, dice el texto ahí. Bueno, si es que quieres prosperar tu camino y que todo te salga bien, como dice el salmista. Luego, 2 de Timoteo 2:5. 2 de Timoteo 2:5. Que dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo. 2 de Timoteo 2:15. 2:15. Ah, 2:15. Entonces ya vimos, para guardar la palabra tenemos que oírla con fe, memorizarla,
meditarla, estudiarla. Son los pasos que tenemos que hacer para realmente, si queremos lograr las bendiciones que trae la palabra de Dios. Entonces, ahí como lo vemos en 2 Timoteo 2:15, que dice presentar a Dios aprobado. Pero también aparte de estudiarla tenemos que obedecerla, porque pudieras estar haciendo los otros 4, pero si no la obedeces, pues tampoco te sirve de nada. Y si no la estudias, si no la meditas, si no la memorizas, si no la oyes, pues ¿cómo la vas a obedecer? No se puede. Se puede decir que todo es un conjunto. Obedecerla. Y Jesús lo dijo ahí en Lucas 11:28. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí está, dichoso, feliz, los que la oyen y la guardan. Y eso implica obediencia. Y luego Juan 8:31, vamos a ver cómo lo dice allá. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está algo muy importantísimo. También permanecer ahí conlleva obediencia. De poco sirve oír la palabra si tú dices, yo sí la escucho y hasta la memorizo, me la sé de memoria, la medito y la estudio, pero si no la obedeces, no hay provecho, no te va a funcionar así. Y para memorizarla, para oírla, para meditarla, para estudiarla, se requiere un esfuerzo, compromiso y disciplina. No hay otra manera de que puedas obtener esa bendición, de guardar la palabra y que te vaya bien y que prosperes en tu vida espiritual sin seguir estos mandatos que hemos estado viendo aquí. Y ya cuando la obedeces, pues entonces ya la defiendes, porque esa sería la otra, defenderla. Filipenses 1:17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Bueno, Pablo la defendía, pero ya había hecho todo lo anterior. No podemos pretender brincarnos todo lo demás y empezar a defender algo que no conocemos, que no obedecemos. La verdad siempre va a ser atacada. Y tú y yo debemos estar listos siempre para defenderla con vigor. Eso lo vemos, por eso Jesús también dijo, ahí vamos a ver cómo lo dice ahí. Judas dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La expresión griega ahí, que contendáis ardientemente, y esa incluye la palabra griega de la que produce la palabra castellana agonía. Contendáis ardientemente viene la palabra agonía. Agonía se refería en un principio a un estadio. Cuando entramos en el estudio de la palabra para involucrarnos en una guerra espiritual, pues tenemos que batallar por la pureza de la fe. Porque siempre va a haber quien la ataque en la verdad, inventen muchas cosas completamente equivocadas. Pero no lo vamos a poder hacer si no la leemos, no la oímos con fe, no la leemos, no la estudiamos, no la meditamos, no la obedecemos. Todo eso es bien importante. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces, vivirla, tenemos que vivirla. Pablo le recordó ahí que adornen la doctrina de Dios. La tenemos que adornar como en tu vida, que se muestre. Pero para eso debiste haber hecho ya lo anterior. Eso es importante
recalcarlo. Solamente así la vas a proclamar, porque ese sería el otro punto, proclamarla. En obediencia al mandato de nuestro Señor debemos ir y a ser discípulos, pero habiendo hecho ya lo anterior. Mateo 28, 19, 20. Tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Ahí está el proceso. ¿Quieres crecer en tu vida espiritual, mantenerte estable, ser fructífero en tu vida espiritual? Tienes que andar viviendo de esa manera, y por eso la importancia de estar en la escritura todo el tiempo, día y noche, en oración, meditándola, estudiándola, obedeciéndola con el fin de obedecerla, para que la puedas defender, para que la puedas vivir, para que la puedas proclamar. Porque es un tesoro que vale más que cualquier otra cosa que podamos obtener como hijos e hijas de Dios. Pablo también se lo dijo a Timoteo, 2 de Timoteo 4:2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Que prediques la palabra, habiendo hecho lo anterior, dentro y fuera del tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Eres un hombre o una mujer sabia? Cuando vives y has hecho lo anterior, y entonces puedes exhortar con paciencia en toda doctrina, reprendiendo a las personas cuando te preguntan o cuando te piden que les des alguna de por qué eres cristiano o por qué sigues esa fe. Y también el apóstol lo dijo a Tito 1:3. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A su debido tiempo, dice, manifestó su palabra por medio de la predicación, dice Pablo a Tito. Predicación aquí es la traducción que se refiere al mensaje que transmitía un heraldo en nombre del gobernante o de las autoridades de la ciudad a los que servía en aquella época. Eso es lo que significa predicación, así lo veían esa palabra en aquella época, ¿no? En el Nuevo Testamento este término se usa siempre para la proclamación pública de la palabra de Dios y que lleva a los hombres a la fe salvadora, que los desarrolla en la verdad divina y que los fortalece para tener una vida piadosa, porque es la única manera de tener una vida piadosa. 1 Timoteo 3:16. Qué privilegio es el nuestro de defender la verdad que nos ha sido dada por nuestro Señor, ¿verdad? Que cada uno de nosotros seamos fieles cada día a este deber y que en este proceso de defender la integridad de la palabra de Dios, haciendo lo que ya mencioné, pues demostremos también nuestra propia integridad, porque también todos esos pasos que dije te van a llevar a vivir en integridad. Y soy muy reiterativo a veces cuando digo, no, ora porque yo sea íntegro, porque me mantenga firme, porque sea fuerte, porque me dé Dios sabiduría. Sí está bien, no digo que esté mal que pidas oración, pero estas cosas que tú estás pidiendo las vas a recibir haciendo lo anterior que dije. Tienes que estar oyendo, leyendo, estudiando, meditando, obedeciendo la palabra de Dios. Son la consecuencia de. Y muchos creyentes no hacen eso y se la pasan pidiendo oración para que automáticamente Dios, sin que ellos estén haciendo este trabajo arduo, que se estén esforzando con disciplina y con compromiso a Dios, les vaya bien y sean fortalecidos en una situación difícil. No van a poder, eso no va a ocurrir. La oración es buena, tenemos que orar unos por los otros. En vez de pedir eso, orar para que Dios me dé el querer como el hacer, para estar estudiando la Biblia y estar haciendo todo esto, porque el resultado va a ser ese, el que tú estás pidiendo, pero como queremos brincarnos, porque no nos gusta el compromiso y la disciplina, nos queremos enfocar en la oración
No se puede eso, tienes que estudiar la Escritura, como lo estamos viendo. Bueno, si quieres vivir una vida íntegra y una vida que glorifica a Dios y que te guíe andando en el Espíritu Santo, en decisiones, tú como joven, tú como adulto, matrimonio, etcétera, etcétera, la palabra y el Espíritu te va a guiar, haciendo y andando así. Si no, no hay manera. La palabra de Dios es una inmensa e inagotable mina, velo de esa manera, de verdades espirituales. Y todos los privilegios las bendiciones que te da el que estés escudriñándola todos los días de esta manera, son muchísimos. Y es triste que muchos creyentes se los pierdan, porque son indiferentes, porque ponen pretextos, porque por cualquier cosa no estudian todos los días la palabra de Dios, en el horario que quieras, pero que lo hagas. De todas estas verdades, ¿cuál es la más importante a ser defendida y proclamada por la iglesia? Pablo lo dice en 1 Timoteo 3:16. ¿Qué dice 1 Timoteo 3:16? E indiscutiblemente, grande es el ministerio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Aquí estamos viendo cuál es la más importante a ser defendida de las verdades. Dios fue manifestado en la carne. O sea que la unión hipostática que le llaman, Dios se encarnó, se hizo hombre y fue Dios, 100% hombre y 100% Dios, que fue justificado en el Espíritu con todos los milagros que hizo mostrando su deidad, y que fue visto por los ángeles, predicado a los gentiles que viven en el mundo, recibido arriba en gloria. Todo su ministerio, su muerte, su resurrección, y que está centrado. Esa es la verdad del Evangelio completa, que tiene que ser más defendida porque es la más atacada. El mensaje que predicamos no es otro que Jesucristo, por decirlo así. Él es el centro de todo lo que enseñamos y de todo lo que nosotros prediquemos. No es raro hoy día de oír a pastores y maestros evangélicos afirmar que el sencillo evangelio bíblico no es pertenitente al hombre moderno, o sea que ya no aplica para el hombre moderno. Dicen que debe de ser reforzado, que debe de ser adornado con diversas adaptaciones culturales para hacerlo más atractivo y aceptable. Y entonces están hablando de un evangelio pervertido, mocho, aceptable para las personas, algo que les agrade. Y para eso tienes que quitar el infierno, tienes que quitar el pecado, para que no se ofendan las personas. Y entonces ven, Cristo quiere lo mejor para ti y quiere darte una vida de felicidad, y con Cristo vas a ser pleno. Pero no les dicen el costo. El pecado, abandonar tu pecado, arrepentimiento de pecado, el compromiso, la disciplina. Ya no eres esclavo del pecado, pero ahora eres esclavo de Dios. Y ahora te debes a Dios. Él es tu Señor. Tienes que someterte a obedecerle y andar así, como lo estamos viendo. Eso requiere mucho esfuerzo y disciplina de parte nuestra, y compromiso sobre todo. Qué atrevimiento es pensar que un imperfecto y pecaminoso ser humano puede mejorar el mismísimo mensaje de Dios para atraer a los hombres a Él, como algunos lo llegan a pensar. Cuando el evangelio es predicado con claridad a hombres y mujeres pecadores, el Espíritu Santo regenera, es el que convence. Nosotros no. Él regenera en algún momento, pues puede que lo prediques una y otra vez y ves que no pasa nada. Síguelo predicando. No, ya se lo prediqué como 20 veces, sino síguele predicando. En algún momento puede ser que el Espíritu Santo obre y dé vida a ese muerto o esa muerta. Aquellos a que Dios ha elegido, y estos creerán y disfrutarán del beneficio completo de esta elección y de esa salvación, de ese llamamiento eficaz. El apóstol Pablo sabía que la fe salvadora que había sido llamado a predicar nunca podría ser producida o mejorada en su propia sabiduría, en su propia inteligencia de Pablo o en su persuasión de Pablo. Yo soy muy persuasivo, yo lo voy a convencer. Él sabía que no dependía nada de eso. Dependía completamente de Dios.
¿Se acuerdan de cuando habló a la iglesia a Corinto? Cuando les dijo, nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como gentiles, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque para otros es locura. Tú estás loco, tú estás loca. Pero para los que creen, los que reconocen a Cristo y los que son humildes y reconocen su bancarrota espiritual, es poder de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, ¿no? Por eso Pablo, él dice, cuando fue a ellos a anunciarles el testimonio de Dios, no fue con excelencia de palabras o de sabiduría. Los griegos estaban acostumbrados a la filosofía griega, más de 50 filosofías, elocuencia, y eso era lo que buscaban siempre, pero Pablo llegó con palabras claras, sencillas, y para ellos era locura, pero para Dios era la verdadera sabiduría. Por eso les dice, yo me propuse no saber nada entre ustedes, cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces la sencilla pero infinitamente poderosa verdad del Evangelio de Jesucristo y este crucificado nunca dejará de resucitar muertos y de conceder fe salvadora a su debido momento en las personas que han sido elegidas por Dios, a los que andan buscando a Dios de acuerdo a sus propósitos y a sus principios de Dios. La única fuente de esta verdad monumental, el único mensaje verdadero acerca de Dios, está manifestado en la palabra. Por eso tenemos que honrar la palabra y estar en la palabra día y de noche, porque este ministerio es enorme, es grandísimo, es importantísimo. ¿Cómo podría cualquier pastor o maestro que llame a Cristo su Señor y Salvador, o cualquier creyente que llame a Cristo su Señor y Salvador, proclamar otra cosa que no sea la palabra de Dios? Si entiendes esto y lo estás viviendo y sabes que es algo verdadero y algo real en tu vida, no es algo que te contaron, es algo que estás viviendo. Toda verdad que necesitamos para evangelizar, ¿dónde la vas a encontrar? En la palabra de Dios. No la adornes, no le cambies, simplemente así como está, sencilla y clara. Ella es la única simiente que da vida a las personas, que da vida eterna. Cualquier verdad que necesitamos para edificar a todos los creyentes también, ya hablando de creyentes, está en la palabra de Dios. ¿Quieres edificar? Palabra de Dios, la palabra de Dios. Esas verdades absolutas y todas las demás que tienen que ver con la vida espiritual de cada uno de nosotros, ¿a dónde les vas a encontrar? En la Biblia. Entonces, entendiendo eso, ¿por qué muchos de nosotros no queremos estudiar la Biblia? O entre menos Biblia mejor. Ahí tenemos otros compromisos, tenemos otras cosas que hacer. Siempre cuando se quiere se puede. Decía alguien, cuando dice alguien, es que no tengo tiempo yo. ¿Cuántas horas duermes? 6. ¿Tienes tiempo? Quítale 1 hora a tu sueño y duerme 5 y lee una hora. Por decir algo ya exagerado. Pero siempre cuando se quiere se puede. Cuando se entiende las bendiciones y quieres obtenerlas, vas a esforzarte, vas a disciplinarte, vas a comprometerte. Así como lo haces afuera en la escuela, en el trabajo, para lograr algo, se requiere disciplina y compromiso, ¿no? Para lograrlo, si no tampoco lo vas a obtener. ¿Cómo piensas que en lo espiritual no es así? Es la misma manera. Y no estoy diciendo que todo el día estés en la escritura. Tienes que hacer tus cosas, pero siempre hay un momento para orar y para dedicárselo a Dios. Si has entendido que ahí vas a encontrar todo lo que necesitas para ser un cristiano, una cristiana fuerte, estable, con gozo, con paz. No afuera. Si bien lo que sigue es responsabilidad de todos nosotros, pues tiene implicaciones especiales para los que son o piensan convertirse en pastores, ¿no? También. Diáconos o ancianos de la iglesia.
Tito 1:9. La base de toda enseñanza efectiva de la palabra de Dios, fíjate, la base de toda enseñanza efectiva de la palabra de Dios es su comprensión. ¿Y cómo la comprendo si no la leo, la escucho con fe, no la estudio, no la medito? Tienes que comprender la revelación y para obedecerla. Esa es la base de las enseñanzas que hay en la iglesia y que estamos todo el tiempo tomando. La obediencia. Por tanto, tú y yo debemos ser inquebrantablemente fieles a las Escrituras, así como lo acabamos de ver. Hay de dos. O le entras o no le entras. O eres o no eres. ¿Quieres estabilidad espiritual enfocado en la eternidad o no? No hay más. Vamos a lo que dice Tito 1:9. ¿Qué dice Tito 1:9? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Retenedor de la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, la sana doctrina hablando. Retener ahí significa aferrarse, aferrarte, adherirte a eso, a algo, a alguien, ¿no? Por tanto, tú y yo debemos aferrarnos a la palabra con ferviente devoción y constante solicitud, urgencia. Todos los días tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios con constante devoción y solicitud, urgencia, como si fuera lo más urgente de tu día, por decirlo así. Con devoción, escucho, medito para vivir. Eso es amar a la palabra de Dios. Si no, no puedo decir que amo la palabra de Dios y tampoco puedo decir que amo a Dios. Porque la palabra de Dios debe de ser nuestro alimento diario, nuestro alimento espiritual para permanecer sanos y fuertes espiritualmente hablando. Debemos de estar nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina. Y obviamente esto implica dedicación. ¿A qué? ¿A qué te estoy diciendo que te dediques y que busques todos los días? Que te dediques a la autoridad y a la suficiencia de la palabra de Dios como tu única fuente de verdad moral y espiritual, de fortaleza, para que puedas desplegar el fruto del Espíritu andando en obediencia a la palabra de Dios. Entendiendo esto, el liderazgo en la iglesia no se logra por las capacidades naturales de una persona. Porque tú puedes tener muchas capacidades. El liderazgo espiritual de la iglesia no se logra así, ni por la educación que tú tengas, ni por sentido común o sabiduría humana. No se logra. Y si alguien está ahí por esas cualidades, está mal. Por eso todo está mal. Entonces, ¿por qué se logra el liderazgo verdadero de la iglesia? Se logra por el conocimiento y la comprensión que tú tengas de la Biblia. El conocimiento y la comprensión que tú tengas de la Biblia. Y no nada más de unas partes. Y te conformes con poco. De toda la Escritura. Tienes que tener conocimiento y comprender la Biblia. Estar consagrado a la Biblia y sometido a ella. Y eso refleja que aplica las verdades de la palabra de Dios en tu corazón, en tu vida. Y eso es lo que te capacita para servir y para ser un líder en la iglesia. Luego otras cosas externas, sabiduría humana, estudios, educación secular que tengas, carácter que se vea por fuera, elocuencia que tú tengas, no sirve para el liderazgo de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. En el mundo todo eso te sirve para lograr cosas seculares, ¿verdad? Pero aquí no es así. Aquí lo más importante es el conocimiento de la palabra y la integridad que tengas porque vives la palabra de Dios. Por eso es que siempre a los servidores se les pide que estén estudiando regularmente la Escritura, que estén tomando estudios, tomando en cuenta que pues, están nutriendo de la palabra
para que anden creciendo y anden en integridad y entonces sirvan de la forma correcta en la iglesia. Cuando tú ves que alguien anda en pleitos, contiendas y chismes y no se llevan y hay envidias y celos, ¿por qué cuál crees que es el problema? Este es el problema. ¿Y qué tiene que hacer el liderazgo? O uno mismo. No, yo no ando como debo de ser. No puedo estar ahí. No debo servir. Y si andas así, seguir esforzándote. ¿Por qué? Porque siempre se puede más. Siempre se puede más excelencia en carácter, en tu carácter. A Dios lo que le importa es eso. Porque uno mismo se puede dar cuenta, ¿no? Tú y yo sabemos lo chismosos que podemos ser. O el orgullo o la soberbia que hay en nuestro corazón. Si nos examinamos a nosotros mismos, nos vamos a dar claramente. Te arrepientes del pecado, quita la soberbia y te pone la humildad, como hemos estado viendo, y así te vas vistiendo de las virtudes, que es el fruto del Espíritu, para que vayas creciendo en santidad. La verdad de la palabra de Dios debe ser parte intrínseca de nuestra manera de pensar, de tu manera de pensar y tu manera de vivir. Pero acuérdate, para eso ya debiste de estar oyendo la palabra con fe, leyendo la palabra, estudiando la palabra, meditando la palabra, predicando la palabra. Son los pasos a seguir. Si no, no vas a llegar a este punto. No te va a gobernar. No vas a andar en el Espíritu Santo, no hay manera. Solo entonces el poder de la integridad de nosotros y el líder causará un impacto en aquellos que ministra, porque va a mostrar la Biblia con sus hechos, como lo hacía Pablo y como lo hacían los discípulos. Quienes pecan de deslealtad a la Escritura, cuando somos desleales a la Escritura, somos en gran parte responsables de la predicación y enseñanza superficial y egocéntrica que está presente en muchas iglesias hoy día. Esa falta es la verdadera culpable que ha llevado a tantos y tantos a convertirse a lo que consideran importante y por tanto a predicar una psicología indulgente o un evangelio insípido, un evangelio pervertido. La deslealtad a la Escritura, o sea, la falta de conocimiento de la Escritura, de la aplicación a la Escritura. Pero un cristiano, un pastor fiel, por ejemplo, vamos a ver a Esdras 7:10. Esdras 7:10, vamos a ver ahí cómo dice él. Dice, preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Fíjese lo que hacía Esdras. Él preparaba su corazón para llenarse, para conocer, para escudriñar, para meditar y para cumplirla. Y después enseñarla ¿a quién? A los demás. Nosotros sabemos que la Biblia no es un recurso para establecer la verdad, sino es la fuente de la verdad divina revelada. No es un recurso para establecerla, sino es la misma verdad. No es un texto complementario la Biblia, sino el único texto que existe. Sus verdades no son opcionales, son obligatorias. Eso también lo tenemos que entender. El propósito de cada uno de nosotros, o del pastor o líder, no es hacer las Escrituras relevantes a la gente, sino capacitarles para que entiendan la doctrina que llega a ser el fundamento de su vida espiritual y de mi vida espiritual. Porque todo empieza aquí. Entra por aquí todo lo que te influencia. Y lo que más esté aquí es lo que te va a dominar y lo que te va a influenciar en tu vida. Por eso es la llanura del Espíritu y el andar en el Espíritu. Para que la palabra, que es la que mora, es la que te controla en todas las áreas de tu vida. No nada más en algunas, en todas las áreas de tu vida. Te confronta tu pecado, te hace ver tu pecado. ¿Para qué? Te arrepientes,
te alejas y continúas en integridad. No se puede vivir una vida afectiva sin una sólida comprensión de la doctrina cristiana. Y eso es lo que pasa y nos pasa a muchos cristianos. Quieren tener una vida efectiva espiritual, pero no quieren pagar el precio para llegar a comprender bien la doctrina cristiana, que es haciendo todo lo que les he mencionado atrás. Por eso Pablo dice en Tito 1:1, Pablo dice Tito 1:1, el conocimiento de la verdad. Habla ahí del conocimiento de la verdad. Hay una conexión entre conocimiento y piedad. ¿Cómo dice Tito 1:1? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. ¿Cómo yo sé que tú conoces la verdad? O que ustedes saben que yo conozco la verdad. Porque yo veo en ti la piedad, yo veo la integridad en tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tu matrimonio, en la iglesia, con los hermanos. Ahí se ve, porque como los frutos de la carne se pueden evidenciar también. Si yo te veo orgulloso, orgullosa, soberbio, egoísta, chismoso, chismosa, ustedes me ven así, pues eso detecta que yo no tengo conocimiento. A pesar de que sé Biblia, no hay ningún conocimiento. Porque el conocimiento conlleva, el conocimiento y la práctica, la ortodoxia y la ortopraxis siempre tienen que ir juntas para que tú puedas decir que eres un hombre sabio o una mujer sabia. Y eso se evidencia clarísimo, tanto la piedad como los frutos de la carne. La piedad en el fruto del espíritu y la fruto de la carne con todo lo que conlleva. Entonces es muy fácil de darte cuenta. Y Pablo dice más adelante en el capítulo 2, Tito 2:11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué dice? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y nosotros acabamos de ver cómo puedes llegar a eso. Leyendo, estudiando, meditando, obedeciendo la Escritura. ¿Cuándo? De día y de noche, como lo dijo Josué, Dios a Josué. Orando sin cesar. Y eso van a ser los resultados. Una vida piadosa. La verdad divina y la piedad, como ya dije, están íntimamente juntas, relacionadas. Por muy sinceras que sean nuestras intenciones, no podemos obedecer la voluntad de Dios si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. Porque hay muchos cristianos que quieren vivir una vida íntegra y tal vez no han entendido esto, no les han enseñado estas cosas, y pues ellos creen que nada más orando a Dios, oyendo a la iglesia el domingo y ya, sin ningún compromiso y disciplina entre semana. Y pueden ser bien intencionados, pero por eso no saben, no viven la voluntad de Dios, no andan como Dios pide. Porque no saben cuál es la voluntad de Dios bien, completa. No podemos ser piadosos y no van a poder ser piadosos si no sabemos cómo es Dios, ¿verdad? Primero tienes que conocer a Dios y entender a Dios. Y tienes que entender lo que Él espera de ti, como hijo o hija de Dios. Y lo que te ha dotado para que puedas vivir así. ¿Y cómo lo vives? ¿Cómo lo hago? En la Biblia encuentras todas esas verdades. Y no se dan en un domingo. Tú tienes que estar constantemente, toda la Biblia. La verdad de Dios produce piedad si te gobierna. Ya casi estamos terminando. Vemos que un comentarista dice, hay una conexión íntima entre la verdad y la piedad. Una posesión vital de la verdad es inconsistente con la irreverencia. La auténtica verdad nunca se desvía de la senda de la piedad. La auténtica verdad nunca se va a desviar de la senda de la verdadera piedad. Una profesión de verdad
que permite que un individuo viva en la impiedad, o sea, tú dices que profesas la verdad y vives en la impiedad, es una profesión falsa. Completamente, te estás autoengañando. En su libro ¿Cómo agradar a Dios?, Sproul explica lo importante que es una sana doctrina para una vida piadosa. ¿Por qué? Que dicen, pues, ni saben ni qué es la sana doctrina. No, muchos no saben. Tienes que trazar correctamente la Biblia en su contexto correcto, haciendo una hermenéutica correcta, con una exégesis correcta, y eso requiere muchísimo trabajo, esfuerzo, disciplina, compromiso, propósito, todo. Y entonces, muchos no entienden lo importante que es conocer esa sana doctrina para que tú puedas vivir una verdadera vida piadosa. Debemos rechazar la falsa dicotomía entre doctrina y vida. Porque hay quienes dicen, no importa, ya hiciste tu profesión de fe, conoces la verdad y no importa cómo vivas. Debemos de rechazar eso, eso no es así. Podemos tener una doctrina sana sin una vida santa. Y aunque tú digas, estamos en una iglesia de sana doctrina, gloria a Dios, pero si tú no vives eso que sabes, tú no tienes sana doctrina. No te autoengañes. Te estás autoengañando. ¿Y por qué lo decimos? Soy fuerte. Pero si yo digo esto y me dicen a mí eso es porque me aman. Si yo ando en orgullo me voy a ofender. Y no lo voy a tomar a bien que me digan eso. Pero si soy en humildad voy a reconocer, si tienes razón. Estoy equivocado. Porque tú no quieres que tu hermano o tu hermana ande autoengañándose. ¿O sí? Así como tus hijos o tu mamá o tus hermanos ves que van por mal camino. No, ay, sí van bien, síganle. No. Vas a decir, estás mal, estás equivocado, te va a pasar esto y esto. ¿Por qué? Porque pues ya sabes lo que va a ocurrir con el pecado, a dónde vamos a terminar. Entonces, podemos tener una doctrina sana sin una vida santa, y eso es un problema gravísimo. Pero es extremadamente difícil avanzar en la santificación sin una doctrina sana. O sea, tú puedes conocer la sana doctrina y vivir una vida que no es sana. Pero si tú quieres crecer en santificación, es indispensable que conozcas la sana doctrina y que estés haciendo todo lo que te he dicho anteriormente. La sana doctrina no es una condición suficiente para producir una vida piadosa. ¿Qué quiero decir aquí? Porque ya dije, muchos pueden tener sana doctrina y su vida igual o peor que antes. ¿Qué quiere decir eso si andas con un estilo de vida así? Pues que no es que pierdas la salvación, es que no eres increyente. Y eres de los que han recibido la luz y están ahí con la iglesia y todo, pero no has dado el paso de fe. Porque si diste el paso de fe, el Espíritu Santo va a obrar. Y va a empezar a mostrarse el fruto del Espíritu. Entonces, la sana doctrina por sí sola no produce santificación de manera automática, ¿verdad? La sana doctrina es una condición necesaria para la santificación, si la necesitas. Pero no automáticamente nada más por saberla vas a ser santo. La sana doctrina es un prerequisito fundamental. Es como el oxígeno y el fuego, por decirlo así. La mera presencia del oxígeno no garantiza el fuego, ¿verdad? Pero no se puede tener fuego sin oxígeno. ¿Te dan cuenta? Entonces, para que me entiendan, solo los que se aferran a la palabra de Dios, que guardan la palabra de Dios, que meditan la palabra de Dios todos los días, como su única fuente de autoridad de conducta, pueden tener una vida sin concesiones de la palabra de Dios. Aunque te digan, y el mundo y Satanás te ofrezca, no lo voy a hacer, porque Dios me dice esto, y yo no voy a hacer eso, en cualquier área, en cualquier situación. Sexual, trabajo, de lo que tú quieras. No. ¿Por qué? Porque no vas a estar dispuesto a hacer una vida de concesiones. ¿Qué diferencia habría si tú tomaras media hora en orar al día? Media hora en escudriñar la palabra. Mínimo. Todos los días sin descanso en tu vida. ¿No crees que tu vida espiritual mejoraría? ¿Con qué propósito? ¿Nada más con saber? ¿Con engordar y ya? No.
con obedecer, conocer y obedecer, sometimiento. En el siguiente estudio vamos a examinar cómo podemos progresar en la santificación con la palabra de Dios como su guía. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente estudio. ¿Cómo podemos progresar en la santificación guiados por la palabra? ¿Cómo podemos progresar en nuestra santificación guiados por la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a ver, si Dios nos lo permite, en el próximo estudio. Hoy nada más quiero que te quedes con la disciplina y con el compromiso que vimos de la palabra. Si quieres vivir una vida estable espiritualmente, que no necesites tanta consejería, de que por todo voy a preguntar. Si tú andas así, todos los días, orando, leyendo, estudiando, meditando la palabra, guardándola, obedeciéndola, la misma Biblia es tu consejero. Ella te va a sacar de todas las cosas. Y no en cualquier cosa. Ay, voy a ver acá. ¿Qué hago aquí? La Biblia te guía. Pero esto requiere disciplina, esfuerzo, agonizomai, hasta que ya no puedas más. Porque has entendido que esta es tu prioridad, esta es tu vida. No es una extensión a tu vida, es tu vida. Y tú mismo vas a ver el cambio a través de andar haciendo lo que la palabra de Dios nos manda hacer. Qué gran bendición es que por la gracia de Dios yo lo he corroborado. Porque he estado, no me han platicado, yo no me he ido que me dijeron. Yo lo he vivido en mi propia vida matrimonial, familiar. La palabra de Dios ha sido suficiente y ha sido nuestra guía. Y no digo que con eso que no necesitamos a los pastores, sí lo necesitamos. A veces necesitamos pedir un consejo que nos sobrepasa, pero por regular la Biblia ha sido suficiente, haciendo lo que acabamos de ver hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos da nuevamente de entender todas estas cosas. Ayúdanos a no conformarnos, a no sentirnos satisfechos nunca con el conocimiento de tu palabra, sino que siempre nos sintamos insatisfechos, con hambre y sed de ti. Y que eso nos lleve a buscar la palabra, a orar todos los días. No necesariamente que nos estén diciendo, sino nosotros mismos. Reconocer que dependemos completamente de ti para todo tiempo y para todo momento. Desde el más grande hasta el más chico, necesitamos de tu palabra. Ninguno puede decir, yo ya sé lo suficiente como para que ya me puedo dar mis vacaciones y puedo. No permites que caigamos en esa autosuficiencia, en ese error grave, en ese pecado de ser indiferentes, sino que al contrario, cada día la anhelemos más y busquemos tu rostro cada vez más para conocerte, entenderte, meditando en ella, obedeciéndola y de esta manera poder defenderla y poder proclamarla. No antes de eso. Tú nos conoces, ayúdanos, sabes que solo no podemos, pero en Cristo todo lo podemos hacer. Gracias por darnos esa oportunidad. Seguimos orando por nuestros hermanos que no pudieron estar con nosotros hoy día, que los bendigas, que los traiga con bien a su casa y que cuando escuchen este audio también ellos la guarden, que crezcan. Te lo pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.